Yo soy Clara, una estudiante de intercambio de España que está estudiando este curso 2022-2023 en Estados Unidos, específicamente en el estado de Idaho. ¿Qué os voy a explicar en este vídeo? Básicamente cómo se organizan los institutos americanos, o en mi experiencia cómo se organiza el mío, las asignaturas, cuáles he escogido yo, cuál es el sistema de convalidación en España, cómo funcionan todo el instituto, los horarios, las comidas, todo eso, las actividades que se pueden hacer fuera del instituto, tales como clubes, partidos, bailes y cómo fue mi primer día en mi high school. Bueno, para empezar os voy a explicar todas las asignaturas que puedes escoger, en mi caso entre las que he podido escoger yo según lo que me ofrece mi instituto. Cada instituto te ofrece una lista diferente de asignaturas, pero básicamente se organizan en 20 bloques de grandes asignaturas, en el que después de eso pues están todos lo que son todas las opciones a elegir. Por ejemplo, en matemáticas, tú no vas a tener una clase de matemáticas global, vas a tener una clase de matemáticas, por ejemplo, una clase de álgebra o una clase de cálculo o una clase específicamente de trigonometría, de estadística, matemáticas orientadas a la economía, etc. En el que ese trimestre vas a dar específicamente un tipo de matemáticas y te vas a especializar en un tipo de matemáticas. Hay un bloque que a mí la verdad es que me gusta mucho y en España no hay, que es Ciencias de la Familia, en el que tenemos Parent and Child Development, que básicamente es una clase en la que te explican la psicología de los niños, la psicología infantil, cómo cuidarlos, cómo mejorar su aprendizaje. De este bloque también está diseños de interiores, diseño textil y de costura, en el que es básicamente pues para diseñar y una pasada. Es cocina, o sea, tú en esa clase te la pasas todas las clases haciendo recetas y te enseñan a cocinar, es increíble. ¿Cuántas asignaturas debes tener para convalidar? Debes tener para convalidar de 4 a 5 asignaturas. Obligatorio 4, la 5 es opcional si quieres más créditos o si en alguna puedes ir más flojo o lo que sea. ¿Qué pasa? Que en el instituto tienes un total de 6 asignaturas por trimestre. Básicamente, ¿qué nos pide la lista del ministerio? Vale, en el ministerio también va por bloques grandes. Por ejemplo, en el bloque de historia, ¿cómo puedes convalidar historia? Grandes, no estudias solo historia en general. Estudias historia de Estados Unidos, historia del mundo. Por ejemplo, en mi instituto tengo el Holocausto, es decir, básicamente todo el trimestre dando toda la historia del Holocausto. Economía entra dentro del bloque de historia. Vale, ¿cómo va el tema de la convalidación? Ok, como ya he dicho, necesitas escoger de 4 a 5 asignaturas. Y esto depende mucho de las asignaturas que sean comunes dentro de la lista del ministerio y dentro de la lista de tu instituto. Vale, pero ¿qué pasa? Hay asignaturas que pueden ser un poquito trampa. Por ejemplo, sí es cierto que yo aquí en la lista del ministerio tengo filosofía. Es decir, yo puedo hacer filosofía en mi instituto y me lo convalidan como una clase más aquí en España y de paso pues me da conocimientos para hacer filosofía en segundo de bachillerato. ¿Cuál es el problema aquí? En mi instituto solo había una asignatura de filosofía que se llama Intro a la Filosofía. ¿Qué pasa? Que el gobierno, si ve Intro a, ya no sirve. Es decir, hay que tener mucho cuidado a la hora de elegir las asignaturas porque el mismo nombre de la asignatura puede echártela para atrás y que no sirva. Igualmente, si tu instituto solo tiene A y B y no tiene un sistema de block schedule, no te lo admite el gobierno y te lo echan para atrás y es como una asignatura menos a cursar. ¿Qué es el block schedule? Vale, esto me costó muchísimo aprenderlo, pero básicamente es que en un instituto las asignaturas que se suelen dar en un año entero, como puede ser inglés, aquí en España será el año completo, solo se darán en 2 trimestres. No es que den menos materia, no, es que dan toda la materia de inglés en 2 trimestres. Por eso te puedes encontrar inglés A y B, economía 1 y 2, historia A y B, zoología A y B, que son algunos de los ejemplos de asignaturas que yo tengo. ¿Qué pasa? Que estas asignaturas globalmente al año son 120 horas.
es decir, más de lo que sería una asignatura como álgebra que se cursa durante todo el año. Pero bueno, por esto no os preocupéis a priori, porque siempre vais a tener vuestro consultor de vuestra agencia española o del país de origen que seáis ayudándoos a la hora de hacer vuestro horario. Vais a tener a vuestros consultores y orientadores aquí en Estados Unidos que os van a ayudar a cambiar horario tantas veces como podáis, porque perfectamente yo he podido ir a la oficina del director y de la consultora por lo menos durante una semana completa, solo porque tengo problemas con mi horario y porque las asignaturas que hay no me sirven para convalidar, o el horario que tengo está mal de hora o cualquier problema. Bueno, y ahora lo interesante, ¿qué asignaturas he cogido yo? Vale, el instituto aquí y en España son totalmente diferentes en cuanto a temas de asignaturas y tema de horario. ¿Qué pasa? En España tú tienes un total de 11 a 8 asignaturas al año, en el que se cursan pues en varios días. Tú, por ejemplo, el lunes tienes a primera matemáticas, a segunda inglés y a tercera historia, y el martes puedes que no tengas matemática, tienes a primera lengua, tienes a segunda economía y a tercera educación física. Es decir, que cada día varía el orden de asignaturas y las asignaturas que tienes. En Estados Unidos no. Cada trimestre tienes el mismo número de asignaturas, que son 6, al mismo orden y las mismas asignaturas todos los días hasta el final del trimestre. Claro, ¿qué pasa? Que al cambiar de trimestre tu horario cambia completamente y radicalmente. Tienes asignaturas muy diferentes a las que has tenido en el primero o en los 2 trimestres anteriores y en un orden muy diferente. ¿Cuáles he escogido yo? Vale, ahora mismo estoy en el primer trimestre, entonces a primera hora tengo álgebra, porque necesito tener una asignatura de matemáticas en este caso para convalidar. Álgebra es la única asignatura que se cursa en los 3 trimestres. A segunda tengo actuación. ¿Qué estoy haciendo en actuación? Bueno, básicamente en actuación tenemos los lunes, porque ya te digo, es durante toda la semana. Los lunes es días de improvisación. Entonces, ese lunes hacemos juegos que básicamente pues, nos ayudan con nuestras habilidades de improvisación en el escenario y poco más. Y después el resto de día pues nos buscamos un compañero y descargamos como un guión en internet, y tenemos que estar durante toda la semana pues analizando el guión, viendo el guión, representándolo, y al final de esa semana pues lo representamos enfrente de la clase y básicamente pues se discute sobre cuál es la motivación de los personajes, qué los motiva a hacer lo que pasa en la obra, cuál es su relación, cuál es el problema y cómo se soluciona. Y también después de hacerlo una primera vez actuando, el profesor te hace la pregunta: si tú fueras ese personaje, ¿qué harías? Y entonces ahí tú puedes ver la evolución en simplemente un segundo totalmente de lo que es la obra, porque al interiorizar tú qué harías en su lugar se ve mucho más natural, las expresiones son mucho más naturales, es increíble. Después tengo economía. Bueno, economía la verdad no se me ha hecho muy diferente a la economía que tenía en España. Por ejemplo, ha podido ser inglés. Inglés es totalmente diferente al inglés que tenía en España. En economía básicamente lo que pasa es que organizan las unidades por capítulos. Entonces, cada día, por ejemplo, hoy hemos empezado el segundo capítulo, el apartado 1. Cada día, cada 2 días nos organizamos en un apartado. Los capítulos se suelen organizar de 3 a 4 apartados o a 5. ¿Tenemos libro de texto? Sí. Los libros de texto tenemos libro de texto. ¿Qué pasa? Que no se suelen utilizar. Están en la clase, están físicos, pero no se suelen utilizar libros de texto. Los maestros son más de utilizar sus propios recursos. Entonces, ¿qué pasa en economía? Tenemos el libro de texto digitalizado, más fichas. Entonces, lo primero que nos mandan a hacer es hacer las actividades del libro de texto conforme a lo que ha explicado el profesor en los primeros 10 minutos de clase, que es sobre lo que va ese apartado del capítulo que estés dando en ese momento. Después hacemos la ficha, y eso es como por ejemplo el primer día al empezar un capítulo. Haces los ejercicios y lo que te dé tiempo de la ficha. El segundo día terminas la ficha y haces un quiz sobre ese capítulo. ¿Qué pasa cuando terminas el capítulo? Haces un quiz final, y eso es básicamente como si fuese nota de examen. Tengo después inglés. Vale, inglés.
no me lo esperaba así. Definitivamente no me esperaba inglés así. Es una mezcla entre historia, psicología, comentarios de texto. Es una... vamos... no sé, creo que depende un montón del maestro que te lo dé, pero te lo juro que es que no me lo esperaba así para nada. Estoy dando ahora mismo en inglés. Ahora mismo estamos dando como el periodo histórico de los juicios de Salem, todo el tema de las brujas, del witchcraft y todo el problema que hubo en Salem. Si no sabéis de qué va, buscadlo porque es muy interesante y me está gustando muchísimo. Y también en lo último que hicimos, ahora mismo con el tema de Salem simplemente pues hemos cogido el libro de texto y cada persona, cada alumno es un personaje y básicamente pues estamos leyendo lo que es el guión y pues hablando sobre cómo vería la gente, cosas como bailar en mitad de un bosque o hacer como si estuvieses poseído, cosas así, en plan, cómo veían todo el tema y cómo juzgaron y cómo se desarrolló el tema de los juicios de Salem en aquellos tiempos, con la mentalidad de aquellos tiempos. ¿Qué he estado haciendo anteriormente? Hemos estado dando el tema de la Segunda Guerra Mundial. Básicamente nos dio un texto de uno de los ministros de Estados Unidos hablando en los juicios de Nuremberg. Vale, de este texto nosotros después nos daban una serie de preguntas hablándonos sobre el texto y de los 3 diferentes tipos de persuasión como puede ser la lógica o la emocional, en el que en el texto teníamos que diferenciar las formas en las que los altos cargos nazis utilizaron esos tipos de persuasión para mover a las masas del pueblo alemán y crear pues todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Y cómo este señor, este ministro estadounidense, utilizó esas mismas técnicas para darle énfasis a su discurso en los juicios. ¿Es difícil? No. ¿Me cuesta? Sí. ¿Por qué? Porque en este caso estamos hablando de temas políticos, de temas de hace un siglo, 2 siglos, 3 siglos, donde el vocabulario era un vocabulario complejo en comparado con el de ahora, y más cuando se está hablando hacia temas políticos, porque tienen un léxico difícil. ¿Qué pasa? No soy nativa, entonces hay algunas cosas que se me atascan. ¿He utilizado mucho el traductor en esta clase? Definitivamente sí, porque a la hora de elaborar mis respuestas o a la hora de buscar las preguntas he tenido que utilizar mucho la mano de traductor para algunas palabras. Entonces no os preocupéis si llegar aquí y decís, buah, es que en algunas clases tengo que utilizar el traductor. No pasa nada, es normal, no eres nativo. Pues tengo personal fitness. Vale. Esta clase no sé cómo sobrevivo. No por nada, sino porque me parece aburrida. Pero bueno, no pasa nada. ¿Qué hacemos en personal fitness? Vale, depende del día, pero los días normales hacemos circuito. ¿Qué es el circuito? Bueno, básicamente en mi instituto, dentro del instituto hay, tanto fuera como dentro, hay pistas de atletismo alrededor de la última planta. ¿Qué pasa? Yo entro a clase. Primero, el maestro mientras pasa lista, tenemos que hacer abdominales, sentadillas, flexiones, durante todo el tiempo que está pasando lista. Él va diciendo tal, esto, y sigue pasando la lista. Después de eso tenemos que dar 2 vueltas al circuito. Y después de eso volvemos adentro de la sala, hacemos más abdominales, más estiramientos y volvemos a salir. Si por ejemplo toca día de pesas, pues cogemos las pesas y hacemos los ejercicios. O si toca día de comba, sacamos las combas y hacemos los ejercicios. Pero ¿qué hacemos en un día normal? El circuito básicamente es dar vueltas andando a la pista y en cada esquina hacer un ejercicio diferente. En la primera esquina hacemos 10 abdominales. En la segunda esquina 30 saltos de tijera. En la tercera esquina 5 flexiones y en la cuarta esquina estamos el ejercicio este que es como que estás sentado en la pared, pero que no estás sentado porque no tienes nada debajo, durante 30 segundos. Así durante toda la hora. Te puede prácticamente tirar, lo estuve contando y es como 10 vueltas durante toda la hora. Es muy aburrido porque es todo el rato lo mismo. La siguiente es arte. ¿Qué tengo en arte? Esta clase me encanta porque es genial. ¿Qué hacemos en los primeros 10 minutos? En los primeros 10 minutos
el maestro el primer día nos dio un cuadernillo en el que era nuestro sketchbook. Entonces, cada día hay un tema random. Por ejemplo, el del otro día, una tostadora araña. Y básicamente, pues, te pone lo que es la pizarra, te pone tostadora araña y te hace una serie de preguntas tipo: ¿es más tostadora que araña? ¿Está tostando algo? ¿Qué está tostando? ¿Cómo es lo que hay a su alrededor? ¿En qué ambiente está? Y tienes que dibujar lo que está en tu mente en ese momento mirando la palabra durante 10 minutos. De verdad se pasa súper rápido, es que no me da tiempo ni a hacer el primer boceto. Pero bueno, no pasa nada. Después, ¿qué hacemos? Pues básicamente, si tenemos del día anterior algún proyecto que no hemos terminado, pues lo terminamos. Y si no, comenzamos uno nuevo. ¿Qué estoy haciendo ahora mismo? Estoy haciendo técnica de pasteles. Me está gustando un montón. Primero, cuando empezamos una técnica nueva, los primeros 20 minutos el maestro saca un PowerPoint y nos explica esa técnica, nos explica el tema de luz e intensidad, sombras, lo que es el valor del color, todo lo que es como para hacer tus dibujos más realistas, cómo hacerlo. Y después, a la hora de hacerlo tú, tienes que hacer dos tipos. En este caso, con los pasteles tengo que hacer un dibujo simétrico y un dibujo asimétrico. Y primero se pone el color base, elegir, yo que sé, escojo verde. Primero pongo el color verde base. Esto es todo haciendo a referencias a objetos. Tú vas a la clase y escoges un objeto, por ejemplo, yo escogí 3 pelotas, una pelota más grande y 2 más chicas para hacer el dibujo simétrico. Y entonces apagan todas las luces y ponen hay una luz central encima de cada mesa. Y de esa luz, pues tú, cuando hagas tus objetos, ves dónde están las luces y dónde están las sombras. Entonces, primero con el color base pones dónde está la luz y la sombra del objeto, como si fueses a colorearlo tal cual. Lo difuminas. Después, cuando ya te quedas satisfecho con el color base, coges el color azul, que es básicamente el color base de las sombras, y lo pones en el lado de la sombra y también lo que es, tenemos el objeto. ¿Dónde pondría yo el color azul? Lo pondría en esta parte que hay más oscuridad y lo difumino, pero también en la sombra que hace el objeto que tiene debajo, la sombra sobre la superficie. Ahí también ponemos el azul. Cuando ya veo satisfecha con el color azul, pongo el color complementario, que en este caso es el rojo. Si no sabes los colores complementarios, en la clase hay una rueda de colores gigantes y básicamente pues lo que es el opuesto es el color complementario. Y pues los pintamos de rojo. Y así con los otros objetos. ¿Qué tengo en el segundo y tercer trimestre? A primera hora tengo otra vez álgebra, porque como ya he dicho, álgebra es la única asignatura que curso en los 3 trimestres. Arte 1, porque lo que yo tengo en este trimestre primero es arte 2. Yo tengo historia de Estados Unidos. Yo aún no he cursado historia de Estados Unidos, pero tengo amigas que sí lo han hecho y dicen que es lo peor, que no se enteran de nada en clase, que le es súper difícil. Tengo zoología. Zoología es que yo tenía que coger, aparte de historia, inglés y matemáticas, que son las 3 principales que he cogido para convalidar, tenía que coger sí o sí, por las opciones que me da mi instituto, una ciencia. Tengo economía. Lo que yo tengo este trimestre, el primer trimestre, es Business Economics. Y lo que yo tengo en el segundo es Economics, lo cual son diferentes. No sé cuál es la diferencia, ya lo veré cuando entre el segundo trimestre. Broadcasting. Esta es una asignatura nueva en el instituto. Tengo muchísimas ganas de ver cómo es. Básicamente es cuando hay un evento, un baile, un partido. Los de broadcasting se dedican a filmar el partido, filmar el evento y después editarlo y subirlo a la plataforma del instituto. Es una asignatura a la que le tengo muchas ganas y mucha ilusión. Este trimestre tengo otra vez álgebra. Esta asignatura la verdad es que ya estaba ya completa. Ya había gente de más. Pero bueno, me han metido para ver si puedo entrar o no. Básicamente te enseñan pues eso. El tema de en broadcasting es más filmar y aquí es más editar películas, producir películas, como es, con pantalla verde y todo eso. Entonces también es una asignatura que tengo mucha ilusión. Tengo US History B, es decir, la complementaria de US History, zoología otra vez, la complementaria al inglés que estoy haciendo en este primer trimestre y Career and Personal Success, que básicamente es una asignatura para college, para universidad, básicamente pues para saber qué vas a hacer en un futuro, diferentes tipos de universidades que hay, opciones y todo eso.